Jóvenes, entonces, el laboratorio que hemos preparado hoy día es sobre la herramienta Windows Server Backup. Cuando nosotros estamos trabajando en este caso con plataformas en las cuales hay servicios que son delicados en cuanto a datos y hay que mantenerlos respaldados en todo momento, en algunas sesiones hemos trabajado lo que son los arreglos de disco, que eran los writes, ¿se recuerdan? ¿Ya? Pero también tenemos que considerar otra herramienta que nos permita hacer respaldos, por ejemplo, programables o continuos, ¿ya? Yo puedo hacer un respaldo, así como lo hacemos diariamente, que copiar una carpeta, la copio en otro dispositivo, pero lo hago manual, ¿ya? Y eso tendría que hacerlo cada vez que yo necesito. Pero para ello existe una herramienta que se llama, dentro de los roles del servidor, se llama Windows Server Backup. ¿Y qué me permite hacer esto? Que yo puedo programar respaldos, por fechas, por horas, por día, y que se hagan dentro de un disco de mi mismo servidor, o que se haga en un servidor remoto. De esa forma, es automatizar los respaldos, ¿vale? Así que para ello vamos a hacer la demostración. De hecho, ya tengo el video completo del proceso de Windows Server Backup, lo tengo grabado ya y publicado, y lo vamos a hacer ahora tanto en forma local como en la nube, es decir, respaldo una máquina local y respaldo una máquina en la nube. Y se pueden respaldar a sí misma o se pueden respaldar a otra máquina, ¿vale? O sea, las formas como yo lo hago, entre más respaldo tengo, mucho mejor. ¿Estamos? Ya. Vamos primero a trabajar con la máquina local, ¿ya? Con una máquina de prueba local, y luego hacerlo con una máquina en AWS. Entonces me voy a conectar a mi máquina local primero. Si lo hacen en AWS, lo hacen directamente, no hay problema. El proceso es el mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder hacer estos respaldos, tanto respaldos locales como respaldos remotos, es ver cómo estamos en cuanto a disco duro, ¿ya? Así que para ello tenemos que ir a la herramienta de administración de disco, administración de equipo, vamos a la administración de disco y veamos cómo estamos en cuanto a espacio y rendimiento en administrador de disco. Entonces, lo que vamos a gestionar es cómo yo habilito esta herramienta de los respaldos programados, ¿ya? Windows Server Backup lo pueden encontrar como copias de seguridad también, se llama la herramienta en español, o Windows Server Backup. Entonces, por lo tanto, para poder utilizarlo, necesito ir a la opción que se llama agregar roles y características, ¿ya? Así que tenemos que agregarlo como rol para poder ejecutar la herramienta. No, pero tienes que ir ahí te dice que tienes que ir a agregarlo como en la configuración de roles, te dice no está instalado, por lo tanto Windows Server Backup tiene que instalarlo en agregar roles y características. ¿Ya? Copia de seguridad o Windows Server Backup, como usted quiera llamarlo, la herramienta, ¿ya? Depende del sistema operativo, si está en español o en inglés. Entonces me dice que para poder usarlo vamos a instalar. Entonces debo ir a agregar rol y característica. Y búsquenlo como servicio, como copias de seguridad o Windows Server Backup. Depende del sistema operativo, ¿cierto? ¿Cómo lo tienen? ¿En español o en inglés? Si en español se va a llamar, en características se va a llamar copia de seguridad de Windows Server. Ahí está. Copia de seguridad de Windows Server. Si lo tienen en inglés se llama Windows Server Backup. ¿Ya? Y me explica, ¿cierto? Este no es un rol en realidad, es una función.
que hay que implementar. ¿Ya? Copias de seguridad de Windows Server. Ahí me dice una descripción, ¿cierto? Me explica que es una herramienta que me permite hacer copias de seguridad para poder recuperar archivos o el sistema operativo completo y además programar copias de un disco, de varios discos en forma local, interna o en forma remota. O sea, las modalidades que tengo son diversas, ¿ya? Yo he hecho varios tipos de funcionamiento de esta herramienta. He replicado, por ejemplo, que una máquina se replique en varias al mismo tiempo, ya que haga copias, por ejemplo, una carpeta importante donde están almacenados bases de datos, por ejemplo, que esa me interesa, y que todos los días a las 23:59 se copie en 3 servidores, por ejemplo, durante un año completo. O le podría decir que una carpeta importante de sistema se haga dentro de otro disco duro del servidor, se haga una copia también una vez a la semana o una vez al día, o sea, como nosotros queramos planificarlo. Puede ser dentro de la misma máquina, puede ser en otra, ¿cierto? ¿Vale? Instalemos primero la herramienta como característica. Y me pregunta, ¿cierto?, que en caso necesario deba reiniciar. Nosotros no lo vamos a reiniciar, sino que vamos a instalar el ROR. Una instalación bastante rápida. Ahí se recomienda que reinicien su servidor después de hacerlo. Y lo vamos a ir haciendo simultáneamente. Ya, ¿instalamos la herramienta? Sí. Después que instalamos, vamos a trabajar en lo que es la configuración. Así que les pido después de ir nuevamente de instalarla a la opción de discos del servidor de administración de equipos. Cuando ya tienen instalado, ¿cierto?, la herramienta Windows Server Backup o copias de seguridad, en la sección de almacenamiento, donde teníamos administración de disco, les va a aparecer ya disponible la herramienta y van a aparecer, ¿cierto?, ya el panel de administración de la misma, donde me dice que no hay ninguna copia de seguridad, no hay ninguna copia hecha, o sea, no hay nada programado, ¿cierto? Me dice, está en espera. Ahora, ¿qué necesitamos para poder hacer una copia de seguridad? Primero tener entendido qué es lo que quiero respaldar, qué es lo fundamental, porque yo podría hacer una copia completa, ¿cierto? Completa de mi disco, pero también podría ser quizás algunas carpetas importantes que yo quiero respaldar todos los días. En el caso de los bancos, respaldan generalmente lo que son los avances diarios, ¿ya? No van a hacer un respaldo global, entonces se hace todos los días, por ejemplo la 2359, un respaldo de todo lo que se hizo en transacciones en el día, y cada una hora se programa, por ejemplo, las transacciones de la hora. Por lo tanto, hay dos tipos de respaldo, ¿ya? Para que tengan claro. Respaldo general en la medianoche y respaldo limitado o más pequeño cada una hora, al minuto 59. Entonces, todo el día están respaldando, que son las transacciones que hicieron durante el periodo de una hora. Por ejemplo, si ahora son las 2, por ejemplo, 55, y justo yo estoy haciendo, no sé, por una transacción bancaria, esa transacción va a ser respaldada a las 14:59, ¿cierto? Y todas las que hicieron entre las 14:01 minuto hasta las 14:59. ¿Ya? Si llega a haber un problema, por ejemplo, que a las 15:10 hubo una falla en las transacciones, ¿a dónde volverían el respaldo? De las 14:59. Ah, listo, están las transacciones anteriores. ¿Vale? Así que para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una unidad de disco o una partición, en el caso que podamos hacerla en el servidor que estamos trabajando, con la herramienta Windows Server Backup, ¿ya? Donde está la herramienta de administración de dispositivos. Así que van a reducir su disco duro
y van a hacer una partición de 2 gigas, chiquitita. Hay partición en los discos, clic derecho y redimensionar, si los deja hacer. De lo contrario, agregamos un segundo disco. ¿Pueden redimensionar? Porque tiene el RAID, ¿se acuerdan? Entonces, como tengo un RAID, no puedo hacer una redimensionado de disco. Recuerden que perdía todas esas funcionalidades. Por eso, claro, yo les decía, hay que tener cuidado qué ganamos y qué perdemos. Si tenemos un RAID, no podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, lo que tendríamos que hacer es agregarle un disco duro adicional a la máquina, ¿ya? Entonces, van a apagar la máquina, su servidor local. ¿Están en el local o en el de Amazon? Si lo hacen en el local, apáguenlo y le agregan un disco duro más. Recuerden que si hay RAID no se puede hacer, ¿cierto? Perfecto. No se puede tomar un disco de muestra y ese disco de muestra le voy a hacer las configuraciones. Almacenamiento y voy a agregar un disco nuevo. Crear. Sí, vaya nomás, mientras preparamos el disco. De lo que es el respaldo, ¿cierto? Respaldo. Yo puedo respaldar, recuerden, todo el disco duro, carpeta en especial, documento o todo el sistema operativo, ¿cierto? Los respaldo aquí, a diferencia del RAID, que el RAID es una copia de discos iguales entre sí, la herramienta de respaldo, yo selecciono lo que quiero respaldar, ¿ya? El RAID es constante, ¿cierto? Siempre está haciendo una duplicidad en los discos. En cambio, con esto yo digo, quizás no quiero respaldar hoy día, pero sí mañana en tal hora. Entonces podríamos decir que es más automatizado todavía porque va a la medida de lo que necesito, ¿ya? Y por ejemplo, tengo un servidor de prueba en el cual tengo lo que son los sitios web. De hecho, lo que hicimos la semana anterior, tengo una carpeta donde está Internet Information Service, donde tengo ciertos archivos importantes. Quizás yo quiero respaldar proyectos, por ejemplo, los proyectos que tengo montados. Entonces sería igualmente importante hacer un respaldo de estas cosas. Imagínese, usted tiene que en alojamiento tiene sitios creados y los quiere hacer respaldo todos los días. Sería una buena opción, ¿cierto? ¿Ya? Entonces para ello le instalé un disco duro, ¿cierto? Extra, porque esta máquina no tenía o tenía un RAID, ¿ya? Y para respaldo quizás no necesito tampoco tener un disco tan grande, quizás yo quiero hacer respaldo más pequeño y necesito un disco de 20 gigas, 10 gigas, lo que yo estime conveniente. Ahora, si tengo un disco igual, del mismo tamaño de los que están instalados, mejor, ¿cierto? ¿Ya? Voy a la herramienta de discos, administración de discos. Yo le puse un disco chiquillo a mi máquina, un nuevo disco, porque tenía ocupado el otro. Primero voy a administración de disco para habilitar el disco nuevo. ¿Se fijan que ahí tengo un nuevo disco duro? ¿Ya? Lo debo inicializar, ¿ya? Y lo voy a darle un volumen, ¿cierto? Ahora, este disco son discos normales, son básicos, no son RAID. En RAID no se puede hacer, o no se puede ocupar la herramienta, ¿cierto? Perfecto. Lo que sí puedo hacer es que si yo tengo discos de RAID, esos mandarlos al disco básico. ¿Se entiende? Los que están en RAID yo puedo hacer una copia hacia el básico, pero no puedo transformar discos de RAID en discos de respaldo. Exacto, hay que tener otro disco aparte, ¿ya? Y puede ser, como les digo, un disco local o un disco en otra máquina para que sea un respaldo de red, ¿ya? Incluso hay algunas programaciones que he hecho en los cuales hago que se respalde en la misma máquina y el mismo respaldo se mande a una segunda máquina para tener dos copias, por cierto, una local y una remoto. En caso de cualquier cosa que falle la copia local, tengo la copia externa. Los bancos trabajan así, tienen un servidor en cada sucursal y se hacen respaldos locales, ¿cierto? En la misma máquina. Y después la noche, ¿dónde se mandan esos respaldos? A la casa matriz. Ahí serían respaldos
remoto. Respaldos locales, respaldos remotos. Y esos respaldos remotos que se hacen en los servidores físicos que tienen en los bancos, también los mandan a la nube de Amazon. O sea, yo puedo hacer una cadena de respaldo, ¿cierto? Local, remoto, nube. ¿Ya? O podría ser un respaldo que mande a las 3 partes al mismo tiempo. Sí, pues. Ya, respaldo a las 12 de la noche y que se haga respaldo en un disco local, que se mande a un servidor remoto y a un servidor de nube. ¿Ya? Todo es válido, o sea, todo como tú lo programes, lo puedes hacer, ¿vale? Ya, voy a inicializar entonces mi volumen simple, ya, de todo el tamaño, y lo voy a llamar, letra Z, por acá, respaldo, así se va a llamar mi disco, respaldo. Ya, ¿usted lo tiene listo, cierto? ¿Sí, un disco? Perfecto. Entonces, lo que vamos a generar acá, este disco va a servir para respaldar a través de la red o respaldar internamente, como yo quiera plantear. ¿Vale? Vale. El disco que acabo de agregar, ¿cierto? Este disco nuevo va a estar disponible ya como un disco visto por el sistema operativo. Aparece como un disco nuevo, ¿cierto? Ya. Entonces lo que viene ahora, el segundo paso, es que este disco debo compartirlo, ¿cierto? Dejarlo habilitado para poder hacer copias en él. ¿Ya? ¿Ya? Para hacer copias en él. Entonces para ello me voy a las propiedades de ese disco, las propiedades del disco nuevo. ¿Ya? Y voy a la pestaña que dice compartir. Compartir. Shared, ¿cierto? Vamos a compartir. Y ahí dice uso compartido avanzado, ¿cierto? Shared Advanced. Y le decimos compartir este disco o carpeta. Ya. Ahora, este disco se comparte completo, ¿cierto? Vamos a hacer que todo sea un volumen de respaldo, ¿vale? Podemos limitar la cantidad de conexiones a respaldar, o sea, yo puedo decirle que se respalde desde una conexión hasta cientos de conexiones. Ahí dice el número, ¿cierto? Sí, 16.300. Ya, no sé, porque creo que son muchos. El límite de usuarios conectados le voy a decir, no sé, por 1000 nomás. No necesito tanto. Entienden ustedes que esto es un servidor. Entienden que es un servidor, ¿cierto? Y miles de usuarios trabajando al mismo tiempo. Ya. Luego nos vamos a los permisos. Ya, permisos. ¿Ya? Nos vamos a los permisos y ahí vamos a indicarle con qué usuarios van a estar autorizados para hacer los respaldos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a agregar es a los usuarios que tengan privilegios de administrador, que puede ser el administrador o otro usuario que ustedes hayan creado con permiso, no sé cuál quieren, el alumno. ¿Sí? Ya. Puede ser administrador y alumno o pueden ser ambos. Agréguelos. Entonces yo primero a todos les doy todos los permisos, ¿cierto? A everyone. Y luego le voy a dar los permisos al usuario que yo quiero que sea determinante para poder hacer los respaldos a futuro. Entonces voy a agregar, busco en mi sistema operativo, de ahí voy a agregar al administrador, le doy todos los permisos y podría agregar a un segundo usuario que también tenga todos los permisos, podría ser alumno, ¿ya? O lo que usted estime conveniente, un segundo usuario que haya creado. Y le da todos los permisos. Si dejé 2 usuarios en caso de, si por algún motivo no ocupo el primero, tengo el segundo para poder hacer respaldo. ¿Vale? Ya. Y aplico. Y pincharle todos los permisos, ojo, todos los permisos a él o los usuarios que usted quiere dejar para el funcionamiento. ¿Ya? Él o los. Ya, le digo OK. Y aplico y OK. Y ahí se da cuenta que el disco va a quedar como un disco compartido, va a aparecer, ¿cierto? Ya. Entonces ya tengo mi unidad de almacenamiento. Vale. Ahora lo segundo es que este disco que tengo, ¿cierto? Aparte de mis discos RAID, ¿cierto? Lo voy ahora a asignar con la herramienta Windows Server Backup. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos nuevamente a administración de discos. Estamos inicialmente administración de equipo,
administración de discos. Estoy. Y voy ahora a la herramienta que dice copias de seguridad. Copias de seguridad. Donde me dice estado de última copia, nada. Próxima copia, nada. ¿Cierto? Número de copias, nada. ¿Cierto? No hay nada programado por el momento. Aquí nosotros podemos visualizar, ver el estado de las copias, si van avanzando o no. ¿Ya? Es importante entender que, por ejemplo, si yo estoy haciendo una copia, por ejemplo, programé la copia a las 15, 10 minutos. Y justo cuando estaba haciendo la copia en el servidor, se corta la luz. ¿Ya? Y no tengo UPS para mantener energía. ¿Qué pasará con la copia cuando ya vuelva la luz? ¿Ya se hizo la copia? ¿Quedó hasta ahí? ¿O retomaría la copia nuevamente? Ojo, pero no la hace inmediatamente, sino que busca que se cumpla la otra hora. Supongamos, tú programaste, no sé, por la copia a las 3:10. Ya, a las 3:10. Y la programaste que se haga todo durante todo el día a la hora 10, a las 3:10, a las 4:10, a las 5:10, a las 6:10. Sí. Una hora al día. Si se cortó la luz a las 3:10, y vuelve la luz a las 3:40. ¿Ya? La pregunta es, chiquillo, cuando vuelve la luz, el servidor arranca, ¿empieza a hacer la copia donde quedó pendiente o espera a la otra hora? Espera a la otra hora. Esa copia ya quedó mala. Importante eso, nunca una copia a un servidor la vuelve a retomar porque puede quedar archivo dañado. Entonces esa copia no es buena. Archivo corrupto que no alcanzaban a guardarse, por ejemplo. ¿Ya? Imagínate en un banco que está haciendo justo una transacción y está insertando en una base de datos, no se alcanza a hacer y queda un caché guardado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Espera que la próxima programación de copia haga la copia buena. ¿Vale? Ya, no se hace la que quedó pendiente, sino una nueva. Y esa la marca con una X, dice esa copia, cuando vemos el historial de copia en el día, se hicieron todas menos las de las 3:10, porque esa quedó dañada. Exactamente. Vale. Y lo otro, ¿cómo hago las copias? Yo puedo elegir también que una copia sobreescriba la otra o que cada copia sea diferente. Bueno, me entiendo. Si yo le digo que una copia sobreescriba la otra, eso quiere decir que la de las 3:10, cuando llegue a las 4:10, va a borrar a las 3:10 y la va a sobreescribir, y la de las 5:10 va a sobreescribir la de las 4:10. O sea, siempre va a haber una copia porque es la misma que se va sobreescribiendo. Va a ir aumentando porque quizás hay más archivos después y el volumen es mayor. ¿Ya? Y la otra opción es que yo hago una copia por cada uno de los eventos, la de las 3:10, las 4:10, las 5:10. Ahora, eso me ocupa harto espacio, ¿cierto? Si yo hago una copia, ¿cierto?, diferente durante todo el día, necesito muchos volúmenes de almacenamiento, ¿cierto? Harto espacio. Si hago una copia que sobreescriba la otra, el mismo volumen siempre. Ahora, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Cuándo hago una y la otra? Si los archivos son gigantes que hay que respaldar, yo prefiero reemplazarlo, ¿cierto? Que reemplazar el anterior. Y si los archivos son pequeños o las carpetas de respaldo son chicas, prefiero hacer una diferente. Entonces sería la lógica, ¿ya? O si no, el almacenamiento sería casi infinito, ¿cierto? Necesitaría muchos teras de disco duro para poder respaldar información. Y lo otro considerar, si yo, por ejemplo, imagínense, ¿usted respaldaría cada una hora un volumen de respaldo que sean de, 100 gigas? ¿Lo alcanzaría a hacer? Entonces, a veces esos respaldos grandes hay que dejarlos que se hagan en la noche, porque se pueden demorar varias horas, ¿cierto? No alcanza a hacerse en una hora. Por eso los respaldos grandes, los volúmenes finales, se dejan a las 23:59. Y a veces terminan a las 4 o 5 de la mañana. Los bancos trabajan así, hacen el último respaldo antes de la medianoche, porque se puede demorar 3, 4 o 5 horas en hacer este respaldo final, porque quizás tiene que mandarlo a una nube o tiene que mandarlo por red a otro servidor. ¿Ya? Entonces cuando ya son las 5 de la mañana, 6, ahí recién termina. Pero los respaldos pequeños lo hacen al tiro. Incluso el tiempo lo bajan, en vez de una hora lo hacen a 1 minuto. O sea, cada 1 minuto respaldo, cada 1 minuto respaldo, porque son archivos chiquititos. Entonces, todo eso lo podemos programar. Vamos a hacer entonces nuestra copia. Ya, bajamos, dice copia de seguridad local. Ya. Y ahí me dice, no se ha configurado ninguna copia. Ninguna copia. Por lo tanto, vamos a ir a programar una copia de seguridad. En la segunda pestaña, pues dice copia de seguridad y hay otra más, pues despliégala. Hay otra pestaña. Arriba está el visor y el segundo es el administrador de copia, donde dice próxima copia, última copia.
Entonces, vamos a ir nosotros a las acciones. Las acciones pueden ser las siguientes. Yo puedo programar una copia con tiempo y fecha o hacer una copia única ahora. ¿Ya? Si hago una copia única ahora es como hacerla manual, ¿cierto? Respáldese ahora. ¿Y cuántas veces se va a repetir esa copia? No, una pura vez, porque dice haga una copia ahora. En cambio, programar copia es decirle cuántas veces querés que se haga. Y el proceso inverso, si yo quiero recuperar un respaldo copia, sería recuperar por restore. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer primero una copia única. Y después vamos a programarla. ¿Ya? Hacer copia única. Copia de seguridad. ¿Ya? Y me dice, crear una copia de seguridad ahora con opciones diferentes, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuántas veces se va a hacer esta copia? Una sola vez. ¿Ya? Una sola vez. Le digo, elige esta opción si no creo una copia de seguridad programada o para especificar qué elementos quiero programar, ¿cierto? Como al detalle, algo que me importa programar. Listo, siguiente. Y ahora me pregunta, ¿qué quiere respaldar? ¿Servidor completo o personalizado? Si yo le digo servidor completo, es todo el disco duro o todo el RAID que tengo, ¿cierto? Todo. ¿Ya? Y eso podría demorarse igual el rato, ¿cierto? ¿Sí? Pero es bueno hacer copias completas también, ¿cierto? Un respaldo completo y después, en caso de cualquier cosa, restaurarlo. O personalizada. Vamos a hacer una personalizada. ¿Ya? Donde dice, usted elige el volumen o lo que quiera respaldar, ¿vale? Listo. Para que sea más rápido el resultado, lo hagan un par de segundos, si no vamos a estar toda la clase ahí esperando que se respalde. ¿Ya? Personalizada. ¿Ya? Y ahora me dice agregar elementos. ¿Qué es lo que yo quiero respaldar? ¿Cierto? ¿Cuáles son los elementos a respaldar? Entonces ahí me dice o me tira todos los volúmenes y discos de respaldo. ¿Ya? Y yo voy a respaldar algo que me interesó. Mi respaldo va a ser la carpeta de Internet Information Service, donde están las páginas web, por ejemplo. No sé si ustedes la tienen ahí, pero pueden elegir otra carpeta si quieren, porque lo que usted quiera. Entonces cuando me dice eso, voy a decirle que me respalde todo el directorio INETPUB. ¿Ya? No dice la SR. Ya. Ahora, usted elija la que quieran, si es un ejemplo vamos a respaldar eso, ¿cierto? O sea, si imagínense que usted tiene todos sus proyectos de sitios web, respáldelos todos, completa, toda la carpeta del servidor web, ¿cierto? Perfecto. O podría haber sido solamente www.root, o sea, como usted quiera, ¿ya? Ya, pero quiero respaldar todo. ¿Qué va a respaldar? Nada más del servidor, solamente esa carpeta, ¿vale? INETPUB, y le digo ahora aceptar. Entonces me dice la ruta de la carpeta que va a respaldar, ¿cierto? Ya la apuntó. ¿Ya? Si yo quiero agregar otras carpetas diferentes, lo puedo ir haciendo, agregar carpetas o rutas diferentes, ¿vale? Se puede hacer. ¿Ya? Ahora le digo siguiente. Me dice, ¿dónde se va a respaldar? Tengo dos opciones. Una opción es que se guarde en otra unidad o volumen del mismo servidor, perfecto. Y la otra es que se respalde en una carpeta compartida de otro servidor en la red. ¿Ya? Vamos a hacer un respaldo local primero, ¿ya? Que diga unidad local, ¿vale? ¿Vale? Y después nosotros vamos a respaldar entre nosotros, para que sea remoto, ¿cierto? ¿Vale? Por las máquinas locales primero, después la nube, entre las máquinas de VirtualBox, ¿vale? ¿Ya? Unidad local entonces, elijamos la unidad local. Unidad local, siguiente. ¿Ya? Y ahí me dice, ¿en cuál es la unidad local que quiere respaldar? En este caso en el disco que agregamos. ¿Ya? Selecciono, ¿cierto? Ahí el disco de destino, ¿vale? El Z, el I, el que ustedes tengan, ¿cierto? ¿Lo eligieron? Disco no. Siguiente. Ahí me dice, se va a crear una copia de seguridad con los siguientes elementos, donde me dice, va a ser el destino el disco Z en mi caso, y va a ser la carpeta C INETPUB la que se va a respaldar, ¿vale? Y le digo, copia de seguridad inmediata. Y empieza a hacerse la copia.
Me aparecen detalles del estado de la copia. ¿Ya? Y se va así. Completada, me dice. ¿Sí? Es rápido porque era un directorio bastante pequeño, ¿cierto? Por eso es rápida la copia. 713 kilobytes aproximadamente. Le digo cerrar. Y ahí me dice, se hizo una copia de seguridad correcta el 5 de mayo a las 15:27. Estado correcto, me dice, ¿cierto? Próxima copia, ninguna. Porque lo programamos solo una vez. ¿Sí? Perfecto. Ya. Ya tenemos la copia. Entonces, esta copia que acabamos de hacer, yo voy a revisar dónde quedó. Y ahí quedó como un archivo que se llama Windows Image Backup. Sí, claro. Exacto. Ahí está. Ahí está la copia, ¿cierto? Dice del equipo en ese local y todo lo que respaldó. Ahora, no son archivos legibles, no es que yo vea los archivos, sino que son un archivo en un formato cifrado. ¿Ya? Tú no es que veas las carpetas que están adentro, es el respaldo. ¿Vale? Vale. Ahora, lo que voy a hacer es el proceso inverso, recuperar la copia. Recuperar la copia. Por ejemplo, si por algún motivo se me borró un archivo, de aquí, esto lo voy a hacer, voy a borrar el iStart. Lo borré. Lo que voy a hacer ahora es que restaure al estado anterior la copia, ¿cierto? Manualmente, vamos a ir a buscar y que me restaure esos archivos que faltan. ¿Cómo sería el proceso? Entonces voy a recuperar y me dice, ¿dónde va a buscar la copia de seguridad? Si era remota, era en otra ubicación o era en este servidor. Y le digo, en este servidor. ¿A dónde dice el número? En recuperar, restaurar. Ahí mismo en la administración. Ahí recupera. Recuperar, ¿cierto? En este servidor, porque no está afuera, está en la misma máquina. ¿Cuándo fue? Y ahí me dice, la última copia, dice, y ahí te marca un calendario, dice que la última copia disponible fue a las 15:27 el 5 de mayo. Y dice, archivo recuperable y te muestra hasta la ruta de lo que se va a recuperar. ¿Ya? Y le decimos, siguiente, y que recupere archivos y carpetas, que era lo que estaba seleccionado, porque no fue un volumen completo, ¿vale? Y le digo, ok, me muestra lo que se va a restaurar, ¿cierto? Me muestra la copia, perfecto, y le damos, ¿cierto?, a elegir la restauración, que era InetPub, ¿sí? O específicamente www.rock, parece que es la que yo borré, porque borré un archivo, y ese archivo va a aparecer ahora. Mira, fíjate, no está físicamente, lo eliminé, pero en la recuperación dice que van a aparecer, ¿cierto? Entonces digo que esos son los que yo quiero recuperar, los que perdí. Lo elegí, ¿cierto? Sí. Porque no quiero recuperar todo, porque de la otra carpeta están, pues, sí, es lo que perdí. Elementos para recuperar. Siguiente. Y me pregunta, ¿en la ubicación original o en otra? Porque yo podría mandarlo a otra ruta distinta. No, es la misma, ¿cierto? Y me pregunta, ¿quiere crear copias para tener ambas versiones o sobreescribir la existente? Lo que ya tengo. Ya, lo que explicaba en un principio, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sobreescribir. Siguiente, y recuperar. Ahí me dice lo que se va a recuperar. Y vamos a ver después. Completado. En el histórico me dice recuperación de archivos exitosa. Ya, correcto. Y voy a revisar y efectivamente están nuevamente los archivos que perdí. Por lo tanto, la copia de recuperación funcionó. ¿Vale? Hagámoslo ahora en forma remota. En forma remota. Ya, entiendo que la copia está almacenada en mis discos originales y lo guardé en otro disco. El tema está que sigue siendo el mismo servidor, ¿no es cierto? Si el servidor falla, la copia ¿dónde está guardada? Adentro. Entonces, ahora vamos a hacer algo más específico. Vamos a hacer una copia única, pero esa copia la vamos a tener en otro equipo. ¿Ya? Por ejemplo,
Mi copia la hago en su equipo o usted hace la copia en el equipo del compañero. ¿Va? Vamos a elegir el equipo de la red, ¿vale? Para que veamos cómo funciona. Entonces, para que esto no funcione, todos tenemos que estar en la misma red, en este caso, ¿cierto? ¿Ya? Conocer nuestra dirección IP y conocer los usuarios que tienen permiso para hacer la copia, ¿vale? Perfecto. Entonces, vamos a hacer copia de seguridad, nuevamente. ¿Ya? Hacer copia de seguridad. Opciones diferentes. Y ahora le decimos personalizada. Igual que un paso atrás. Agregar elementos. Elijan lo que quieran hacer como copia de seguridad. Yo voy a hacer la misma carpeta. La misma. Inetbook. La misma carpeta. Siguiente. ¿Ya? Pero ahora le digo que sea de forma remota. Para que no se haga respaldo aquí, sino que se haga en otro equipo. ¿Vale? Respaldo de remoto. Y me dice que para poder hacer el respaldo remoto, debo conocer lo siguiente, que es la ruta, que sería la dirección IP, ¿ya? Y luego el nombre del disco en el que quiero respaldar que fue compartido, en su disco o en mi disco. ¿Se acuerdan que compartimos un disco? Sí, en ese disco. Entonces, la IP más el disco. Z, L, no sé cómo lo llamaron. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Siguiente. ¿Ya? Entonces ahora pongo la ruta. La ruta. Por ejemplo, yo voy a respaldar en el servidor de Pablo. ¿Ya? ¿Vale? Pablo va a respaldar ¿en cuál? En el mío. Perfecto. Entre nosotros lo vamos a respaldar. ¿Y ustedes? ¿Sí ¿Están con máquinas locales? Sí. Ya, usted lo hace en el de Pablo y Pablo también. Otro respaldo del suyo. ¿Sí? Después cuando lo hagamos en la nube va a ser lo mismo. En la nube hacemos dos de nube. ¿Vale? O yo podría también respaldar en nube, que lo vamos a hacer un ratito más, ¿vale? Las distintas combinaciones. Ya. Entonces, la ruta es bucket latch y la IP del equipo donde quiero respaldar. ¿Ya? La IP del equipo donde quiero respaldar. Voy a ver. ¿Cuál sería su IP, Pablo? Es la 10. 10, 100, 10, 54, 91. 91, ya, perfecto, voy a anotar. Entonces vamos a hacer la copia. Ahí probando hasta que los encontremos, ¿cierto? Vamos a hacer la copia nuevamente, nos quedó pendiente. Entonces, hacer copia de seguridad en carpeta remota. ¿Ya? De tipo personalizada, elegíamos, recuerden, el directorio que ustedes quieran respaldar, en este caso un SPU. Remota, ya. Y ahora viene la ruta, sería bucket latch, como es el ejemplo, la IP del servidor, que en este caso yo respaldar en el de Pablo, que sería 10, 100, 91, luego dice una barra nuevamente y luego dice el nombre de la carpeta o disco. ¿Cuál es su volumen? El E. El compartido, el E mayúscula, perfecto.
el E. ¿Ya? Esta sería nuestra ruta. Esta es la línea de Ahora, igualmente yo antes de probar, antes de hacerle, yo prefiero hacer un ping para ver si efectivamente mi servidor llega. Po. Voy a comprobar. Le digo, yo le voy a dar la mía, ¿vale? 10, 100, 54, 91. Ya, llegué. La mía, para que haga la ruta la mía, mi disco y mi servidor es el 10, 100, 54, 99. Esa es mi dirección IP y mi disco compartido es Z. ¿Le pasa otro slash o no? Sí, uno. Te aparece el ejemplo Ah, sí. abajito. Sí. ¿De mayúscula? Sí, dice el ejemplo. El cómo llegar a ese disco. ¿Ya? ¿Cómo le puso el nombre al disco? ¿El volumen? ¿Así? No, pero no le puso ningún volumen, ningún nombre. No, Ya, ¿puedo decir tampoco? Ponle un nombre. Ahí, por ejemplo, el mío le dice respaldo. Ahí cambia el nombre y ponle, no sé, por respaldo o el nombre que tú quieras. Yo puse respaldo. Ya. Z respaldo, ¿vale? Ya, ahora sí. Respaldo con el R ahí. Porque te pregunta o por el volumen o por el nombre de carpeta. En mi caso, ¿cómo le puso respaldo? Respaldo sí, con la R mayúscula. Respaldo. Solamente con la R mayúscula. Solo la R mayúscula. Sí, el otro todo minúscula. Ya. El mío se llama respaldo, todo mayúscula. Ah, o sea, y el tanto volumen, ¿hago otro backslash le doy un nombre? No. Backslash es el nombre de la carpeta nomás. Si le pones el nombre de la carpeta no es necesario en el volumen. Ah, El nombre de la carpeta. O sea, el nombre del disco en realidad. ya. ¿Ya? No el volumen. No es necesario el volumen cuando tú pones el nombre de la carpeta. O sea, hay que poner las dos cosas. Si usas el volumen, hay que poner volumen y nombre de carpeta. Y si usas la carpeta, solo el nombre. Listo. Siguiente. Ya. A mí dice, ojo, no puede, dice la carpeta compartida remota no existe. ¿Se llama así la que creaste? Ah, la carpeta. Sí, pues disco compartido. Respaldo, señor. Disco compartido. Entonces, si no te lo toma, con la letra, la unidad, es la E, ¿cierto? Sí. Ya, en el caso mío la Z. ¿Vale? Entonces la mía sería barra Z y el tuyo barra E. Listo. Siguiente, y ahí me pide los datos de conexión. En mi caso, ponle alumno 2023, que ese usuario yo le di permiso. ¿El control de acceso heredar o no heredar? Taco N, ¿verdad? Ah, ya. Ya, La carpeta compartida tiene una copia de seguridad, se sobreescribirá. No sé, no. sí, porque ya te toque una copia. Ah, el mío se le. No me dio. Porque ya te has validado con un alumno. Ah. Tú entraste con alumno a tu servidor. No, yo entré con la administrador. Pero ya tienes la cuenta alumno 23, 2023. ¿Qué cuenta tienes tú de seguridad? ¿El administrador? ¿Esa? Esa lista de permiso. Administrador, ¿y con qué clave? 2023. Ya. Administrador 2023. Me dice que hay una copia, la que hicimos hace otro atrás. Y copia de seguridad. Y se empieza a hacer. Ahora, lo que estaba haciendo es que tú tenías una copia, yo estoy haciendo mi copia sobre la tuya y tú sobre la mía. Claro. Por eso nos preguntaba anteriormente, ¿quería hacer un respaldo? ¿Te acuerdas de otra copia diferente? Estamos haciendo la copia en la red. En la red. Ya. Y termino. Perfecto. Ahora voy a recuperarla desde allá y usted va a recuperar su copia desde mi servidor. Entonces, por ejemplo, mira, ahí estoy viendo tu copia. Ahí está la copia de la máquina que hiciste. Voy a borrar mi archivo en NetPub. Nuevamente voy a borrar los archivos iniciales y voy a ir a recuperarlo, igual como lo hicimos en un principio, ir a recuperar. Pero en vez de decirle ir a recuperar en este servidor, voy a recuperar en una copia almacenada de otra ubicación. Ir a buscarlo allá. Voy a traer el respaldo. En la carpeta compartida, la ruta, la misma ruta que dejamos un rato atrás, que era 10, 100, 54, 91 barra E. La mía 99, ¿cierto? Barra E. Ir a buscar allá la copia.
en mi hora Z. Y dice que se hizo a las 15:45, perfecto, la encontró la copia remota. Sí. Me dice que está ahí y le digo siguiente. ¿Y qué es lo que quería recuperar? Yo borré los archivos de nuevamente y los voy a tomar. Ya, y me pregunta si quiero hacer respaldo en otra ubicación. Ya. O me dice, cierto, en una carpeta diferente. Ahora, ¿por qué me dice diferente? Porque quizás quiero recuperarlo y luego copiarlo, ¿cierto? No en la ruta original. Por eso me dice que no estaba ubicada en la ruta original. Entonces lo quiero mandar ahora aquí. No sé, pues, mándese ese respaldo. ¿Por qué lo hace así? Porque pueden venir archivos dañados y hay que revisarlo antes. ¿Ya? Lo voy a guardar aquí en FTP. Y voy a mandar mi archivo. Y después los mando. A donde tú quieras en realidad. En la carpeta que tú quieras. Y le digo recuperar. Además, ¿por qué pide otra carpeta y que no sea la original? Porque imagínate que esos archivos están infectados. Es bueno que tú le hagas una revisión después con un antivirus antes de restaurarlo donde estaban. Mira, ahí lo respaldé, o sea, le recuperé. Y mira a dónde los mandé. En vez de mandarlo a esta ubicación original, yo lo dejé aquí. Y ahí está. Aquí lo escaneo, lo reviso y digo, están ok los archivos, entonces ahora los mando para la carpeta original. Porque vienen de una fuente externa. Bien. Entre ustedes dos pueden hacer una copia ahí. Vamos a hacer una copia. Y la J. Bien. ¿Se terminó? Ahora tienes que recuperarlo. ¿Recupera? Sí, a la mano del local. Está recuperando de otro lado, no de lo del remoto. La carpeta remota. Y a ver, la delegación no está nada más. Sí, 2 veces, son 2 veces. Así tengo mi idea. Sí, en ese modo debe ser. Sí, un caso todo, sí. Van a quitar un poquito que se mueva. Ahí está, ¿no? Y le da información. Más. Y copia toda la carpeta de Index 1. No, la Index 1. Eso. Index 1. Y ahí tenéis que coger la otra carpeta para. Nosotros dejamos en la en el texto, ¿no? No, si dejan el texto, ¿no? Para que. Vamos a ver. Ahí. Next. Ya con todo. La otra opción, que lo de especificar el tipo de destino, dice. ¿Dónde, po? ¿Dónde va a ser? Trabajar aquí. Disco duro volumen. ¿Cómo? Sí, lo último. Ahí está. Ahí está.
sale que las credenciales no son correctas. No, ¿tú dices esto? Igual podría ser por el nombre. ¿Sí de cuál? ¿El mismo no me importa? Por eso no me deja con mi misma IP, me empieza a pedir las credenciales una y otra vez. Desde Tu cuenta, po. administrador 2023 no me dice que está mal. Pruébala de nuevo. Pruébala. Hice una, pero al equipo de embajador también. Muy rápido, ¿no? Correctamente. Porque no tengo permiso para. No, mira, me sigue. ¿Me dice optimismo? Tampoco de él. Creo que le sale lo mismo, profesor. Y le empieza a pedir una y otra vez las credenciales y dice que están incorrectas. ¿Será que por programa se me deja hacer eso mismo?